Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo y que ha dejado a todos con la boca abierta. Las grabaciones de la última llamada telefónica de Halil Ibrahim han salido a la luz tras su trágica muerte, y, por si fuera poco, se ha iniciado una investigación a pedido de Eslat Turkoglu para esclarecer las circunstancias sospechosas de su fallecimiento. Quédense hasta el final porque este escándalo no tiene desperdicio. Halil Ibrahim Ceylan, conocido y querido por miles de personas, falleció en circunstancias que aún hoy resultan un verdadero misterio. La noticia de su muerte dejó un vacío inmenso entre sus seguidores. Pero lo que ha capturado todas las miradas en los últimos días son las sorprendentes revelaciones sobre su última conversación telefónica antes de su fallecimiento. Según fuentes cercanas a la investigación, Eslat Turkoglu, su colega y amiga íntima, no pudo quedarse de brazos cruzados y solicitó formalmente a las autoridades una investigación exhaustiva. No puedo aceptar que esto quede sin aclarar. Halil merecía la verdad, declaró Eslat visiblemente afectada en un breve encuentro con la prensa. Su firme postura ha hecho que la policía se movilice rápidamente, revisando minuciosamente las llamadas recientes de Halil Ibrahim. Las grabaciones filtradas muestran una conversación tensa y cargada de emociones. En una parte de la llamada, se escucha a Halil decir, ya no sé en quién confiar. Me siento traicionado por personas muy cercanas. Estas palabras han encendido todas las alarmas y han dado pie a innumerables teorías sobre posibles conflictos personales o profesionales. Por otro lado, Eslat Turkoglu ha mantenido un perfil reservado pero determinante. En un momento crucial de la grabación, se oye su voz intentando calmar a Halil. Halil, por favor, tienes que mantener la calma. Vamos a resolver esto juntos. Esta frase ha conmovido a los fans, quienes llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo y teorías sobre lo que podría haber sucedido en realidad. La policía ha confirmado que está revisando no solo las llamadas telefónicas, sino también mensajes y correos electrónicos que podrían arrojar luz sobre las últimas semanas de vida de Halil. Un portavoz de la policía declaró, estamos comprometidos en llegar al fondo de este asunto. Todo se está revisando con el máximo rigor. Mientras tanto, las reacciones no se han hecho esperar. Los fanáticos han organizado vigilias y homenajes en honor a Halil Ibrahim, demostrando el gran cariño y respeto que sienten por él. Una seguidora expresó en redes, no podemos dejar que esto se quede sin resolver. Halil merece justicia. En paralelo, algunos medios han comenzado a especular sobre una posible red de manipulación detrás de la muerte del actor. Columnistas de espectáculos han apuntado a que Halil Ibrahim se encontraba bajo una presión emocional considerable en los últimos meses. Estaba lidiando con muchas cosas a la vez, compromisos laborales exigentes, tensiones personales y una presión constante del medio. Nadie puede resistir tanto sin romperse, comentó un periodista de una reconocida revista de entretenimiento. Entretanto, nuevas grabaciones y mensajes han comenzado a filtrarse a través de redes sociales y grupos cerrados de fans. En uno de los audios más impactantes, Halil menciona a una figura no identificada a la que acusa de manipulación y chantaje. Las palabras son claras, no puedes seguir haciéndome esto. Ya no soy el mismo. No me vas a controlar más. Esta grabación ha desatado una ola de especulaciones sobre la identidad de la persona a la que se refería. Eslat Turkoglu, en tanto, ha reforzado su compromiso con la verdad. Fuentes cercanas a la actriz revelan que ha contratado a un equipo legal privado para llevar a cabo una investigación paralela, recopilando testimonios de amigos, familiares y colegas del actor. Ella está dispuesta a llegar hasta el final. Sabe que hay algo más detrás de todo esto, afirmó una persona de su entorno que pidió permanecer en el anonimato. Por otra parte, se ha abierto una línea de investigación que apunta a posibles irregularidades en los contratos de Halil con algunas productoras. Se sospecha que el actor podría haber sido víctima de presiones laborales indebidas, lo que habría contribuido a su estado emocional deteriorado. La fiscalía ha comenzado a solicitar documentos y a entrevistar a ejecutivos de las empresas involucradas. El impacto del caso ha sido tan grande que incluso políticos y figuras públicas han expresado su preocupación por el bienestar mental de los artistas en la industria. Una senadora del partido de oposición ha propuesto la creación de un comité que vele por los derechos emocionales de los actores, citando el caso de Halil como ejemplo de un sistema que muchas veces olvida a las personas detrás de la fama.
En redes sociales, los seguidores del actor han comenzado a movilizarse bajo el hashtag #Justicia para Alil. Cada día, miles de mensajes inundan plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, donde los fans comparten recuerdos, escenas de sus trabajos más emblemáticos y mensajes de apoyo a la familia y a Esla. El clamor colectivo es uno solo: justicia, verdad y memoria. La familia de Alil Ibrahim, por su parte, ha pedido respeto y discreción mientras lidian con el duelo. Sin embargo, emitieron un comunicado oficial agradeciendo las muestras de cariño del público y afirmando su esperanza de que la verdad finalmente salga a la luz. Alil era luz. Y la luz, tarde o temprano, disipa cualquier sombra, concluye el mensaje, que fue ampliamente compartido por celebridades y figuras del espectáculo. En los foros especializados, también han comenzado a emerger análisis más detallados de la última actuación pública de Alil. Algunos expertos en lenguaje corporal han revisado entrevistas y apariciones en medios donde, según ellos, se pueden observar señales de incomodidad o estrés. En su última entrevista, hay momentos en los que desvía la mirada y juega nerviosamente con las manos. Eso no es casualidad. Algo le preocupaba profundamente, sostuvo un especialista en comportamiento no verbal. Con el paso de los días, la presión mediática ha ido en aumento. Algunos programas han decidido suspender temporalmente sus emisiones regulares para centrarse exclusivamente en el caso Alil. Entrevistas con expertos legales, análisis psicológicos y debates éticos sobre el tratamiento mediático de las muertes trágicas han copado los horarios estelares. Mientras tanto, en el corazón de esta tormenta, permanece la figura de Esla Turkoglu, cada vez más firme, más determinada. Muchos la han comenzado a ver no solo como una actriz comprometida, sino como una verdadera defensora de la verdad y de la memoria de su amigo. En una reciente aparición televisiva, sin contener las lágrimas, declaró: "No me rendiré. Haré todo lo que esté en mis manos para que el nombre de Alil no sea olvidado ni manchado por la mentira". El caso, sin embargo, está lejos de cerrarse. Las autoridades han anunciado que nuevas pruebas han surgido, incluyendo imágenes de cámaras de seguridad del edificio donde Alil vivía, así como una serie de correos electrónicos que podrían revelar mucho más de lo que hasta ahora se conoce. El fiscal a cargo ha advertido que el caso podría dar un giro inesperado en cualquier momento. ¿Fue realmente un accidente, como algunos sostienen? ¿O estamos ante un encubrimiento cuidadosamente orquestado? ¿Qué sabía Alil en sus últimos días? ¿Por qué sentía que no podía confiar en nadie? Las preguntas se multiplican, y por ahora, las respuestas parecen estar ocultas entre capas de silencio y misterio. Pero una cosa es segura: la voz de Alil Ibrahim Ceylan aún resuena. En cada grabación, en cada mensaje, en cada gesto de amor de sus fans y colegas. Su historia no ha terminado. Y mientras haya quienes estén dispuestos a buscar la verdad, su legado seguirá vivo. Gracias por acompañarnos en este impactante reportaje. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos sus comentarios sobre lo que opinan de este tema tan conmovedor. Hasta la próxima con más noticias exclusivas del mundo del espectáculo.